Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando 7 reconocidos futbolistas que fueron convocados a un mundial cuando se encontraban jugando en segunda división. En algunos casos son inclusive de selecciones de las mejores, o selecciones potentes, muy conocidas, en otros casos no tanto, pero lo que tienen en común es que son todos futbolistas bastante reconocidos que en el momento de ser convocados al mundial jugaban en segunda división. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta que ayuda un montón, que me sigan en las redes sociales y se suscriban a los canales activando la campanita, y que ahora sí, arrancamos. Vamos a comenzar con el primero de los casos, futbolista mexicano e histórico además, como es el de Cuauhtémoc Blanco. Futbolista que jugó en el América, que pasó por Necaxa, que volvió al América donde tuvo una muy buena segunda etapa, 88 partidos marcando 64 goles entre el 98 y el 2000, que luego jugó también en el Valladolid, nuevamente en América, en Veracruz, nuevamente en América, una cuarta etapa, Chicago Fire de la MLS, Santos Laguna, y que a los 37 años, en el año 2010, en enero más precisamente, se sumó a los Tiburones Rojos, obviamente el fútbol mexicano, que en ese momento jugaban la Liga del Ascenso, es decir, la segunda división, y estando en esa competición, fue convocado por el técnico de su selección, Javier Aguirre, para disputar el Mundial de Sudáfrica 2010, que en ese momento, si no me equivoco, sería el primer jugador mexicano de segunda división de su liga que era convocado a un Mundial. Jugó 3 de los 4 partidos, México caería en octavos, marcaría un gol inclusive frente a Francia, con la selección mexicana en total jugó 119 partidos, marcó 38 goles, y la verdad que es un hecho bastante particular que un jugador tan importante e histórico como es el caso de Cuauhtémoc haya sido convocado a un mundial jugando en segunda división. Pasamos ahora a hablar de un futbolista de la selección alemana, y hago una breve aclaración para este caso y para otros que van a ver en el video. En el video decidí incluir también jugadores que jugaron toda la temporada en segunda división y que ascendieron durante esa temporada, y también jugadores que cuando eran convocados su equipo había descendido, por lo cual ya pertenecían a segunda división. Utilicé ambos criterios para el video y los voy a ir aclarando en cada caso. Por ejemplo, en el caso de ahora, que es el de Jonas Hector, el futbolista alemán que jugó en el Colonia 2, que después pasó al Colonia, al primer equipo, que les fue muy bien, jugó durante muchos años, 237 partidos marcando 15 goles, tuvo la mala suerte que en la temporada 17-18, la previa al Mundial de Rusia 2018 justamente, su equipo desciende, es decir, cuando llega a la competición, cuando lo convocan ya estaba en segunda división, sin embargo la temporada la habían jugado en primera. En ese Mundial jugó 2 partidos, no marca ningún gol. Tuvo muchas ofertas realmente para seguir en la Bundes, inclusive de otras ligas de primera división, pero su amor por el Colonia hizo que finalmente se quede en este equipo e inclusive años más tarde después lo termine ascendiendo. Próximo caso, vamos a hablar ahora acerca del delantero serbio Aleksandar Mitrovic, uno de los mejores futbolistas que tiene hoy en día esta selección, que comenzó su carrera en su país jugando en el Partizan, que luego pasó por el Teolopik, que se sumó al Anderlecht donde le fue muy bien en el fútbol de Bélgica, tuvo su primera incursión en el fútbol de la Premier jugando en el Newcastle, no tuvo grandes números, luego se sumó al Fulham que pagó bastante dinero por él, casi 25 millones de euros, y que cuando estaba en el Mundial, o mejor dicho, cuando se da el Mundial de Rusia 2018, en esa temporada él estaba jugando en la Championship y logra el ascenso con un muy buen rendimiento que fue en la temporada 17-18. En el Mundial juega 3 partidos, marca un gol que fue contra Suiza y hoy en día sigue jugando en el Fulham e inclusive ha tenido más que variaciones con este equipo de ascenso y descenso dentro del fútbol inglés. Próximo caso, nos vamos ahora a la selección de Costa Rica para hablar acerca del lateral izquierdo Bryan Oviedo. Futbolista que se formó futbolísticamente en el Saprissa, uno de los equipos más importantes, si no es el más importante de la Liga Tica, que luego pasó por el Copenhague de Dinamarca, también por el Nordjylland, un equipo también de Dinamarca, que se sumó a la Premier para jugar en el Everton y que en la temporada 17-18 descendió a la Championship, la segunda división del fútbol inglés, jugando en el Sunderland. Sin embargo, en el Mundial de Rusia también lo terminan convocando, juega 2 partidos en ese Mundial, no logra marcar ningún gol, vuelve al Sunderland después y hoy en día se encuentra nuevamente jugando en Dinamarca en el Copenhague, que posiblemente es el equipo más importante de ese país. Siguiente caso, nos mudamos ahora para hablar acerca de un portero histórico de la selección inglesa, como es el caso de David Calamity James. Si alguno se pregunta el apodo de Calamity, bueno, tiene mucho que ver también con algunos errores puntuales que ha tenido también a lo largo de su carrera. Futbolista que arrancó jugando en el Watford, que pasó por el Liverpool, por el Aston Villa, por el West Ham, y que también pasó por el Manchester City, que en el año 2006 se sumó al Portsmouth, un equipo que hoy en día está prácticamente desaparecido de las primeras planas del fútbol inglés, pero que hasta hace una década era un equipo que era bastante estable dentro de la Premier, jugó 4 temporadas ahí
y en la temporada que se da el Mundial de Sudáfrica 2010 desciende con ese equipo y lo terminan convocando al Mundial, obviamente en ese momento no como arquero titular, debido a un error bastante importante que tuvo en el debut. El arquero, que era Robert Green de la selección inglesa, se termina ganando un lugar y termina atajando 3 partidos en esa Copa del Mundo, que además se convirtió en esa Copa del Mundo en el jugador más veterano en debutar. Él no había ido a ningún mundial y además debutó en ese mundial. En realidad debuta, no es que no había ido a ningún mundial. Y con 39 años y 321 días, a muy poco de cumplir 40 años, termina debutando con la selección inglesa en Sudáfrica. Luego de eso pasó al Bristol City, que también era un equipo de segunda división, pasó también por el Bournemouth, por el Everton y finalmente se retiró en el fútbol de la India. Siguiente caso, y nos vamos ahora a uno de los jugadores más importantes seguramente de la historia del fútbol australiano, como es el caso de Tim Cahill. Futbolista que comenzó jugando en la segunda división inglesa, en la Championship con el Millwall, donde dejó una muy buena imagen, 249 partidos marcando 56 goles, que luego lo ficha el Liverpool, un equipo claramente superior y ya en la Premier asentado, donde jugó también muchísimo, 264 partidos, marcando 62 goles, que pasó por la MLS, más precisamente por el New Red Bulls, que luego jugó en el fútbol de China, que jugó en su país en el Melbourne City, y que para la temporada 17-18 se encontraba jugando en el Millwall de la segunda división, cuando es convocado nuevamente un mundial. Ya había jugado con Australia, pero en este caso da la casualidad de que lo convocan cuando juega en la segunda división de Inglaterra. En ese mundial de Rusia solamente jugó un partido, no logra marcar ningún gol, y lo último que hizo en el fútbol antes de retirarse fue también pasar por el fútbol de China. Y por último, para terminar, en el último puesto vamos a hacer un 3x1 de futbolistas argentinos que en distintas situaciones fueron convocados a un mundial cuando habían estado jugando en segunda o jugaban en segunda. Uno de los casos más claros fue, por ejemplo, cuando Argentina fue campeona del mundo en el 86, con el caso de Marcelo Troviani, el exfutbolista de Boca, Zaragoza, Estudiantes, entre otros equipos, que fue convocado cuando jugaba poco y nada, ni siquiera es que tenía mucho rodaje, en el Elche de España, que en ese momento jugaba en segunda división. Inclusive Bilardo, que era el técnico en ese momento, le dio la posibilidad de entrar en el último minuto frente a Alemania y levantar la copa. Otro jugador que también quizás sorprenda, pero jugaba en segunda división y logró ascender en esa misma temporada, es el caso de Gabriel Omar Batistuta, el delantero de Boca River, pero que hizo una gran carrera en la Fiorentina. En la temporada 93-94, la previa al Mundial de los Estados Unidos, fue muy importante y uno de los goleadores del equipo para que la Fiorentina vuelva a la Serie A. Había estado disputando la Serie B. Y además, también otro caso es el de Germán el Mono Burgos, arquero, como todos sabemos, con pasado en River, Mallorca, entre otros, que fue muy importante en la temporada 2001-2002 para que el Atlético Madrid vuelva nuevamente a la primera división de España. Y en esa misma temporada, luego de lograr el ascenso, lo terminan convocando al Mundial de Corea, aunque en ese caso no tuvo mucho rodaje porque los arqueros fueron Bonano y Caballero. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente si conocen otro caso lo dejen en los comentarios, que también dejen su me gusta porque ayuda una banda, que me sigan en las redes sociales y se suscriban tanto a este canal como al secundario que es el de tenis activando la campanita, y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.